¿Qué tal su semana? ¿Cómo han estado? Bien, doctor, con trabajo como todo, pero bien. Ay, qué bueno. Bueno, qué bueno que hay trabajo, porque en Claro, estos tiempos tener trabajo es un gran beneficio, un gran honor, yo creo, ¿no? así es, doctor. Este, ¿Y de dónde son, ahorita los que están aquí, de dónde son la mayoría? Ya sé que Anita es de Michoacán porque la conozco desde hace tiempo. Yo soy de la Ciudad de En, México, pero radico en Michoacán, en Morelia, desde hace 23, casi 24 años. ok. Bueno, yo soy de Tantoyuca, Veracruz, doctor, la zona norte del estado, casi Mm, colindando con el estado de Hidalgo y San Luis Potosí. más pegado hacia las Huastecas. Así es, Muy bien, muy bonito por allá. sí, sobre todo la fiesta de Chantolo ¿Y cuándo es? en noviembre, Día de Pues Muertos. ahí nos invitas. Claro que sí, doctor, con gusto. Aquí tiene su casa, Gracias, gracias, aquí los recibimos. Sería un placer. gracias, gracias. Y cuando gusten venir a Michoacán también, acá tienen su casa. Ok, Gracias. ahorita en marzo nos lanzamos para allá. Somos Órale, dos de pues. Tantoyuca, profe. Somos dos de Bien, bien, bien. Tantoyuca. Sí, Acá los también, Delia. esperamos. Sí, de Muy Tantoyuca. bien. Qué bien. Qué Ahí bueno, vienen saudito y ahí Veracruz. vamos. Ujú. Sí. Aquí en Michoacán hacen un festival, bueno, un festival de sones. Creo que es en abril. Y y han venido de allá de la zona de la Huasteca, de Tantoyuca, de otras partes de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis, de Querétaro, y la gente de acá de Tierra Caliente que también toca sones, y se pone muy bonito, es una semana, eh, muy bonito la música, en general la música, pero la música de los soneros de las huastecas es muy bonita también, preciosa música, muy Sí, alegre. sobre todo, claro. Sobre todo aquí en la zona es el guapango. El guapango, exactamente. Sí, muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Y los demás? ¿De otros lados, de qué otros lados nos acompañan? Sí, adelante, Delia, sí. A ver, Pati, adelante. Perdón, doctor, no sé si me escucho mejor hoy. Sí, se oye Sí. bien hoy. Qué bueno. Bueno, yo, como todos los buenos mexiquenses, yo radico en Ciudad Nezahualcóyotl, siempre toda mi vida he vivido en Ciudad Nezahualcóyotl, pero hago mi vida en el Distrito Federal, bueno, ahora Ajá. Ciudad de México. Soy ingeniero en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues trabajo en el Instituto Politécnico Nacional, precisamente ahí en Zacatenco. Estoy en un centro de investigación. Ahí yo entré en un proyecto que era de autoequipamiento en cómputo. Se terminó el proyecto y me quedé dando clases. Muy bien. Y pues doy clases en nivel licenciatura y nivel maestría. Mi maestría es en docencia, también por parte del Instituto Politécnico en el Centro de Investigaciones Educativas y Ciecas, no sé no sé cuáles son El bien Sinvestaf, las, el día del Sinvestaf. no, del Ciecas. Ok. Sí, en el Ciecas estoy con la maestría en docencia, porque cuando fue la presentación del doctorado, y siempre lo he comentado en
las oportunidades que he tenido de ir a congresos, es que es bien complicado ser profesor en nivel licenciatura, porque por lo regular son profesores que son profesionistas que se dedican a dar clases. Así es. Entonces, es complicado luego. Se pueden ser muy bueno en lo que uno hace, pero no se puede tener la facilidad para transmitirlo. Entonces, sí, por ese lado fue que me interesó estar estudiando lo que es la pedagogía, la docencia. Y pues Muy aquí bien. estamos. Muy bien, sí, de hecho, una de las cosas que por las que uno lucha y trabaja es porque se reconozca que la educación es un campo profesional y un oficio que requiere mucho conocimiento técnico y desde mi perspectiva también artístico, porque como he comentado, para mí la educación es un arte. Entonces se requiere mucha visión. Lamentablemente, en nuestros países, y no solo en México, en el resto del mundo, la docencia fue perdiendo su prestigio social y cultural, ¿no? Sí. Y hay que luchar por recuperarlo porque cuando a mí los alumnos me cuestionan de por qué soy profesor, tengo prácticamente toda mi vida laboral siendo profesor, además de otras cosas, siempre les digo que piensen que quien forma a los profesionistas, buenos y malos, pues son profesores. Eso es correcto. Entonces, que ser profesor, y si nos quejamos de un mal profesionista, entonces deberíamos de pensar en no ser mal profesor, ¿no? Porque implica precisamente un trabajo serio, responsable, etcétera. No. Por ahí hay un libro que sacó hace poquito, hace un año, año y medio, si mal no recuerdo, Jorge La Rosa, un autor que les recomiendo seguir en Google. En YouTube tiene varias conferencias. Les recomiendo mucho escucharlo. Para mí es una de las personas hoy en día que maneja la cuestión pedagógica de mejor manera, diríamos. Pero escribió un libro que se llama El oficio de docente, creo. Sí, El oficio de docente. Y a mí me parece muy interesante su postura, su planteamiento. Entonces yo les recomiendo, por ahí también tiene conferencias sobre su libro. Ahí en YouTube lo encuentran, Jorge La Rosa. Y hay un libro que escribió hace ya varios años, en los 90, que se llama La lectura como formación. Es un libro muy grande, casi del grueso de una Biblia. Válgame. Pero es un libro muy, muy interesante que vale la pena leer para quienes nos dedicamos a esta tarea, editado por el Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo se llama, maestro? La lectura como formación. Y ahí maneja una serie de conceptos muy interesantes sobre la lectura, la experiencia, la formación, etcétera. O sea, realmente es un pedagogo que vale la pena leer y escuchar, diríamos, ¿no? Y otro que les recomiendo para terminar la sección de anuncios y financiamientos de este doctorado, otro pedagogo que les recomiendo es un chileno que se llama Carlos Calvo. Bueno, aparte de recomendarles mis textos, ¿verdad? Mis libros, mis artículos, digo. Pero Carlos Calvo es otro pedagogo que también encontrarán en YouTube. El libro de él que más me ha gustado es uno que se llama Del mapa escolar al territorio educativo. Y bueno, terminando esta sección de anuncios, le damos la palabra a Mónica, que quiere decirnos algo. Nada más, si me permite, doctor, un último comentario. Fíjese, tuve la oportunidad de hacer un trabajo de investigación sobre cuál era la formación precisamente de los profesores en el nivel posgrado, porque finalmente yo estoy en posgrado y son doctores y tienen postdoctorado y todo. Y a mí me llamó mucho la atención la respuesta de uno de ellos. Es un profesor joven, es un doctor joven que de hecho ganó un premio de investigación hace 2, 3 años. Y le pregunté, una de las preguntas que venían en la encuesta que les realicé, el formulario, era si él estaba interesado en tomar cursos fuera de su formación. Él es mecatrónico.
fuera de su formación, así como para facilitarles darles las armas para darles mejor conocimiento a los jóvenes, que en este caso ya son personas adultas. Y me llamó mucho la atención porque son muy sobrados, en serio, son muy sobrados. Dijo, no, si es una persona que tenga mayor nivel que yo, con mucho gusto lo tomo, pero si es una persona que no tiene mayor nivel que yo, en lo absoluto. Dije, bueno, y es una persona agradable porque yo lo trato y a mí me respeta mucho. Será por la edad y por la antigüedad que tengo, pero sí en ese sentido, sí como que me quedé, dije, ¿cómo crees? O sea, sí, yo creo que de todo mundo tenemos algo que aprender, no nada más de personas mejores que uno o con mayor nivel que uno, no mejores que uno, porque todos somos iguales, sino que mayor nivel de estudio que uno. Entonces, sí, esa respuesta me sigue sonando y ese estudio lo hice hace ya como 10 años. Sí, ¿Sería cuánto, sí, doctor? Muchas gracias. no, ¿de qué, Pati? Lamentablemente, así sucede, sobre todo en las universidades y en la UNAM sucede muy frecuentemente, en mi experiencia. Bueno, ahora sí, Mónica, ¿querías comentar algo? Perdón. Está apagado tu micrófono. Buenos días. Como estaban preguntando la forma de radicación y de origen, bueno, nací en Jalisco y me registraron en Tlaxcala porque ¿cuándo fue? 17 años ahí estuve con mis abuelitos, porque mis papás, como ustedes, son docentes y les entregaron su trabajo en otros lugares, en otros estados, en el estado de Oaxaca y en el estado de Puebla. Obviamente, pues me quedé con mis abuelitos hasta los 17 años. De ahí llegué a Tlaxcala y ahí terminé mi formación profesional. Pero, pues les puedo rescatar de que Jalisco, pues también está cerca de Michoacán y pues como dicen, los maravillosos sones y pues el jarabe tapatío. Y de aquí de Tlaxcala, pues el carnaval. Lo que sí, como nos fue una semana, pues andar correteando los trailers. Para llegar al centro de trabajo son 3 horas que yo tengo que atravesar de punto a punto el estado. Entonces, Ajá. su servidor sale aquí diariamente al 10 para las 5 de la mañana, para llegar al trabajo a las 8:30 de la mañana, y de ahí salir a la 1:15 y estar aquí a las 5 de la tarde. Entonces, pues sí, es un tour. Y pues sí, aquí emocionada, ante todo por la humildad, porque sé que es usted una persona con mucha, pues ya con mucha carrera, y la verdad, pues, sobre todo la humildad con la que usted se permite enseñarnos, porque hay muchas personas que, bueno, se cuelgan las imágenes, se cuelgan los títulos, y usted es una persona que hemos aprendido bastante, bastante, y que esperemos que saliendo de este peldaño podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, porque pues toda la humanidad que podamos conocer, el mundo es tan vasto que no podemos terminarlo, pero con estas clases que para mí son cátedras, y felicitaciones a todo el equipo de doctorado, porque nada más estamos esperando como los niños que nos den clases para poder estar con ese gusto. Y pues aquí estamos. Es mi participación. Gracias, doctor. No, gracias a ti por tus palabras, Mónica. Lo de la trayectoria lo dices por las barbas seguramente y las canas, pero La sí, pues experiencia. ya la vida nos ha permitido pues tener experiencias y aprender cosas también, ¿no? Y como decía Pati, aprendemos todos de todos, y lo que me parece a mí en estos espacios, sobre todo en estos niveles, es compartir experiencias, conocimientos, porque ustedes, por un lado, manifiestan el interés, en el sentido de que se inscriben y desean continuar aprendiendo, pero por otro lado, tienen experiencia también y han vivido cosas que pueden compartir, han leído, han aprendido también de sus alumnos, y eso es lo enriquecedor en estos procesos. Y oye, pues qué largo, y eso que Tlaxcala es chiquito. Sí, doctor, Imagínate. son 35 rutas que el gobierno del estado pone a disposición y se van a las diferentes, podemos decir, a los puntos más lejanos. Más Y lejano, bueno, sí. hubo una situación de que los trailers pues cierran carreteras. Toda esta semana pues llegamos a 8 de la noche, a las 10 de la noche por la situación de traslado. Pero bueno, también hay que respetar, como usted decía, la idiosincrasia de las personas y el cerrar las carreteras porque, bueno, hay muchas situaciones político-educativas y también necesidad de los transportistas. Hay muchos
traileros que los han matado y todo este tipo de situaciones conlleva que el contexto, a veces uno va con las mejores intenciones. Los 2 primeros días no llegué a trabajar, estuvimos varados más de 200 maestros. Entonces, todo eso lo que implica, ¿no? También en nuestra vida y en los espacios, ¿no? Y pues también que esa convicción de ser, de estar, y pues aquí estamos. Muy bien, Mónica, muy bien. Bueno, solo comentaría en relación a eso, pues, y apenas empiezan las campañas, espérense ahora que ya más, el 1 de marzo que inicie todo más formalmente, digamos, pues va a haber más manifestaciones, marchas. Aquí en Michoacán tenemos marchas muy seguido de normalistas, de profesores, de transportistas, de casi todos los sectores. Y el caos es de la ciudad, o sea, ir de un punto de la ciudad a otro, en el que normalmente hace unos 10, 15 minutos, generalmente en esos momentos llega uno a hacer 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Al interior mismo de la ciudad. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco, y pues hay que seguirle adelante. Bien, pues vamos a entrar en materia, porque el tiempo es corto, ¿no? Por ahí les mandé unas presentaciones como síntesis de lo que es la investigación cualitativa. Y me gustaría, pues, iniciar primero si alguien tiene preguntas, comentarios, dudas de lo que trabajamos la sesión pasada, de lo que estuvimos comentando sobre la investigación cualitativa. Hablábamos de la fenomenología, de la hermenéutica, como bases y fundamentos de toda esa gran corriente que hoy se denomina investigación cualitativa. Y quizás algo que haya que añadir a eso es que generalmente se opone investigación cuantitativa a investigación cualitativa, en el sentido de que lo cuantitativo refiere a datos, ¿no?, que se pueden medir, y lo cualitativo a cualidades que son inconmensurables, es decir, no medibles, ¿no? Pero en realidad, lo que nos debe de quedar claro es que la investigación cuantitativa también requiere de la interpretación. O sea, cuando alguien nos habla de una gráfica, lo que está haciendo es interpretar la gráfica desde una postura determinada. El ejemplo más claro que podemos tener de esto son las gráficas económicas. La inflación, por ejemplo, ¿no?, ¿es alta o es baja? Pues depende de dónde estás parado, ¿no? Evidentemente, cuando dicen la inflación en México este año ha sido del 7%, es un porcentaje bajo. Si yo pienso, por ejemplo, que en Argentina actualmente, en unos meses, la inflación fue de más del 100%. ¿Sí? Entonces tienen una inflación de aproximadamente de 100% de crecimiento. Es decir, tienen una inflación actualmente de más del 80% con respecto a meses anteriores, ¿no? Pero el acumulado pues lleva más del 100%. En fin, pero evidentemente en términos macroeconómicos la interpretación es una, en términos microeconómicos la interpretación es otra, ¿verdad? Quien gana el salario mínimo pues, pensará de una manera en respecto de eso, porque lo vive de otra manera a quien gana más de 5, 6, 7 salarios mínimos. Entonces, siempre debemos recordar que la investigación cuantitativa también exige y requiere interpretación, y que esas interpretaciones pues dependen de posturas teóricas, de posturas ideológicas, de posturas políticas respecto de la información, ¿no? Y la investigación cualitativa reconoce en principio el papel de la interpretación y también trabaja con datos, también trabaja con información proveniente, decíamos la vez pasada, de los sujetos con los que se trabaja la investigación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tuvieron comentario, duda, inquietud respecto a la sesión pasada? ¿Algo que quieran que se profundice? Sí, adelante, Mónica. A mí me gustaría de favor que me profundizara más en la hermenéutica, porque pues sí son procesos
que en una sola clase pues no podíamos con esos conceptos por la profundidad de lo que se estudia. Justo eso Bien. pensé. Muy bien. Bien, decía que la hermenéutica tiene una tradición filosófica de muchos años, de muchos siglos incluso, y mencionaba yo que deriva de Hermes Trismegisto, el dios que llevaba los mensajes de los dioses a los hombres o de los dioses a otros dioses, lo cual supone interpretar el mensaje, traducirlo a tus palabras para llevarlo y decirlo a otros. Sin caer en eso que hemos jugado alguna vez que le llamamos teléfono descompuesto, ¿no? O evitando caer en malas interpretaciones, porque si el Dios me dice, hay que evitar que Aquiles muera en la guerra, y yo digo, creo que quiere que se muera, pues evidentemente el resultado es muy diferente, ¿verdad? Entonces, la idea de la interpretación tiene que ver con cómo de un cierto lenguaje yo voy a traducirlo a mi lenguaje para después transmitirlo a otras personas que tienen otros lenguajes, aún en el mismo idioma. Por ejemplo, los que provienen aquí del campo de las ciencias, físico, químico, biología, matemáticas, evidentemente las palabras que expreso, los libros que leen, los textos que leen, les son más difíciles de comprender porque no pertenecen al código del lenguaje de su disciplina. Entonces, requieren una traducción, una interpretación. ¿Me explico? Entonces, la hermenéutica es la disciplina que se encarga de analizar el proceso de la interpretación de los textos o de los discursos que emiten las personas. La tradición hermenéutica atravesó durante la Edad Media, por ejemplo, con la hermenéutica cristiana, ¿no? La interpretación de la Biblia, la cábala judía, la interpretación de los textos hebreos, religiosos, sagrados, para poder decir, bueno, ¿y qué finalmente Dios quiso decir? ¿No? Eso fue un paso necesario en el desarrollo de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios está en el libro, sea los libros sagrados judíos o sea la Biblia para nosotros, ¿no? Nuevo y Viejo Testamento, lo que resulta es, ¿y cómo puedo yo interpretar realmente lo que Dios quiso decir en voz de todos los que escribieron en esa Biblia? Pablo, Marcos, Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Salomón. O sea, si uno ve el Nuevo y Viejo Testamento, pues encuentra un montón de nombres, ¿no? Cartas, epístolas, ¿no? Como género, en fin, otros que tengo que interpretar. Entonces, a lo largo de la Edad Media, la interpretación bíblica se convirtió en hermeneusis o hermenéutica, ¿no? Para prácticamente el siglo XVII, XVIII, XIX, había comentado yo, primero el racionalismo, luego la ilustración, luego el positivismo, que combatieron la idea de la religión y opusieron razón a fe, ciencia a religión, prácticamente dejaron como dijera, en stand-by, de lado dejaron a la hermenéutica, porque consideraban que no podía ser capaz de dar respuestas verdaderas al conocimiento que se estaba gestando y que derivaba de la razón. Entonces, la hermenéutica permaneció ahí, dijéramos, y obviamente algunos filósofos la practicaban, la seguían preservando. Pero en el siglo XIX va a aparecer un autor que va a remover todo esto y que se llama Dilthey, que desarrolla un planteamiento que le va a llamar las ciencias del espíritu.
Y entonces lo que va a suceder es que va a oponer a toda la visión racionalista la idea de que el ser humano es más que razón, que tiene un espíritu, ¿no? Y entonces lo que hoy llamamos ciencias humanas, él les llamaba ciencias del espíritu. Y a partir de él la hermenéutica vuelve a recobrar fuerza, ¿no? Y para el siglo XX hay grandes hermeneutas. En México tenemos, por ejemplo, a Mauricio Beuchot, que es filólogo, pero también hermeneuta, es investigador de la UNAM. En la UPN hay varios hermeneutas, Samuel Arriarán, por ejemplo. Michel Foucault, de una u otra manera, es un autor que se movió en el campo de la hermenéutica. Pero dos autores que hoy en día a mí me parecen fundamentales son George Gadamer y Paul Ricoeur. Dos grandes hermeneutas que debaten con la ciencia, con la racionalidad científica, por hacer ver que más allá de que la razón en un momento dado pueda encontrar una cierta verdad o conocimiento científico, también es importante reconocer que no todos los conocimientos y saberes en el mundo tienen que ver con la ciencia. Que hay otras maneras de conocer y de comprender. Entonces la hermenéutica se convirtió a partir de los planteamientos de los autores mencionados, de Gadamer y Ricoeur, en la interpretación de los textos y en el reconocimiento, y esto es muy importante en la investigación cualitativa, lo vamos a ver ahorita en las diferentes escuelas, y en el reconocimiento del papel que el lenguaje tiene en la comprensión del ser humano. ¿Por qué? Porque el medio que tenemos para expresar nuestras ideas, opiniones, conocimientos, saberes, experiencias, emociones, sentimientos, es el lenguaje. Entonces, si la hermenéutica es la interpretación de los discursos, de los textos, pues resulta ser que el lenguaje es lo que forma los textos y los discursos. ¿Mm? Entonces, la hermenéutica va a desempeñar, junto con la fenomenología, dos de los campos filosóficos fundamentales para entender la investigación cualitativa. Por precisamente enfocarse en la interpretación del lenguaje. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice lo que dice? Nosotros tenemos múltiples experiencias de esto en la vida cotidiana. Cuando un niño expresa algo, a veces necesitamos interpretar qué es lo que realmente el niño quiere decirnos. Y por ejemplo, cuando un niño le dice a su mamá no te quiero, no es que en realidad no la quiera, es que está molesto y no sabe cómo de expresar su molestia. Si la mamá interpretara a cada que un niño enojado le dice no te quiero, que no la quiere, pues esa mamá sufriría mucho quizás, ¿no? El niño simplemente está expresando una emoción que no es capaz de decir con otras palabras, ¿no? Entonces hay que interpretarlo. Pero también sucede mucho con los enamorados, ¿no? ¿Qué me quiso decir cuando me dijo que me amaba de aquí a la luna, ¿no? ¿O qué me quiso decir cuando me dijo ya no te quiero? El lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana siempre nos lleva a estar interpretando, interpretando, interpretando. Y como decía la vez pasada, es necesario tener bases o referentes adecuados para interpretar correctamente lo que los textos, los discursos o las personas nos quieren decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hermenéutica se ha constituido en un campo filosófico con bastante fortaleza teórica y conceptual y metodológica como para servir de base para la investigación cualitativa, ¿no? Entonces hay mucha investigación hermenéutica hoy en día que no aspira a la cientificidad de la investigación científica, aspira a una mayor comprensión
de la realidad y del mundo, diríamos, ¿no? Y de momento me detengo ahí, ahorita profundizaré en otros aspectos de la hermenéutica, pero me detengo ahí para, en las diapositivas que les envié, vienen toda una serie de escuelas que hoy se llaman investigación cualitativa, ¿no? Y dentro de una de ellas se menciona la hermenéutica, pero ya no se le menciona como filosofía o como planteamiento filosófico, sino se le menciona como metodología de investigación. Entonces, lo que van a ver en la diapositiva donde viene hermenéutica, interaccionismo simbólico, fenomenología, etcétera, es cómo el gran campo de la investigación cualitativa como dijéramos, se transformó para muchos en métodos de investigación. El método etnometodológico, el método fenomenológico, el método hermenéutico, el método del interaccionismo simbólico. ¿Sí? Y esto es muy importante porque entonces quiere decir que de una visión filosófica se arriba finalmente a un planteamiento metodológico, es decir, a una forma de hacer investigación. ¿Sí? Es lo mismo que sucede con la investigación cuantitativa cuando señalamos que deriva de la filosofía positivista. O sea, la filosofía positivista es todo un planteamiento que habla acerca de la sociedad, el ser humano, etcétera, pero cuando se traslada al campo de la investigación, se transforma en una metodología de investigación. ¿Sí es claro eso? Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, ustedes, evidentemente, a partir de lo que escuchan aquí de la metodología de investigación, se optarán en su momento por realizar algún proyecto de investigación. Pero tienen varias opciones para la titulación, entiendo, ¿no? Me voy a centrar en dos: la investigación propiamente, la tesis, o un artículo, o escribir artículos para publicación. Me voy a referir a ellos dos porque en ambos se requiere la mirada del investigador cualitativo. Se requiere recabar información, se requiere analizarla, compararla, contrastarla con la realidad, con lo que nos dicen otros, para después de ahí escribir un texto. Bueno, llegar a escribir el texto supone un proceso de interpretación de parte de ustedes, tanto de los autores que leyeron, como de las personas que entrevistaron o encuestaron, como de la realidad que observan cada día. Y aquí yo les diría algo muy, muy importante que a veces olvidamos y que tiene que ver un poco con lo que Pati comentaba de cuando la gente a veces con doctorado pierde piso, diríamos, ¿no? Nunca se olviden que gran parte de lo que han aprendido a lo largo de los años tiene que ver con sus experiencias de vida. O sea, la vida es aquello que nos ha dado toda una serie de elementos para actuar cotidianamente. Y que no esté fundamentada científicamente no quiere decir que esté mal. Cómo alimentar a un niño, cómo curarlo, cómo tratarlo, cómo arrullarlo, no es cosa que se aprenda teóricamente, es cosa que se aprende de vida. Qué comer, qué disfrutar, cómo convivir con los demás, no se aprende por los libros o teóricamente, se aprende de la vida. Entonces, yo les diría, cuando estén reflexionando, analizando, también repiensen, recuerden sus experiencias de vida y todo lo que de ahí derivó para sus conocimientos y saberes actualmente.
Por ejemplo, muchas de las formas en que trabajamos con los alumnos, pues igual y las estudié en algún curso leyendo algunos autores, a lo mejor leía Vygotsky, a lo mejor leía Ausubel, leí sobre el aprendizaje significativo, en fin. Pero también tiene que ver con cómo fueron mis maestros conmigo, qué tipo de maestros tuve, cómo fui yo como alumno, a qué escuelas fui. Todo eso también me da saberes y conocimientos respecto de cómo ser maestro. Porque desde ese lugar es desde el que hago la interpretación, desde los conocimientos, saberes y experiencias de vida. Evidentemente, cuando leo, cuando aprendo otras teorías, eso se va incorporando a mi experiencia. Y por tanto, ya me pertenece como conocimiento o como saber. Y en ese sentido, también desde ahí interpreto. Por eso se dice que la interpretación es algo subjetivo, porque tiene que ver con la forma en la que yo aprendo, oigo, escucho, analizo, reflexiono. Entonces, si ustedes deciden hacer una tesis, evidentemente será porque les interesa ese tema, porque conocen de él, y ahorita vuelvo a ese tema de conocer del tema, vale la redundancia, y segundo, porque algo me inquieta de ello, por lo que quiero conocer más. La vez pasada hablaba del espíritu científico. Bueno, el primero que debe de estar inquieto, con dudas, con preguntas, asombrándose, es uno para querer investigar algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con conocer del tema? Debo tener claros los conceptos básicos, los autores que han trabajado el asunto, la forma en que lo han hecho, ¿no? Si no tengo ese conocimiento, difícilmente voy a poder avanzar en mi interpretación de lo que voy leyendo y conociendo, ¿no? Es como un juego. Mientras más conozco, soy más capaz de comprenderlo y por lo tanto soy más capaz de buscar más información que hace que aprenda más de las cosas y pueda dar más respuestas. ¿Sí me explico? Es todo un círculo virtuoso, ¿no? En ese sentido, a veces nos dicen o nos recomiendan autores, como yo les he estado recomendando a algunos, pero necesita uno también recordar que existen diccionarios, que a veces uno requiere ir al diccionario y leer lo que significa la palabra, porque las palabras tienen varios sentidos. Y me refiero a un buen diccionario, ¿no? Porque hay diccionarios que uno busca la palabra cantar y dicen, dícese del acto de cantar, ¿no? ¿No? Un buen diccionario que nos permita precisamente ver que cada palabra tiene distintos sentidos. Y ustedes ven que en los diccionarios las palabras llevan un orden, los significados de las palabras llevan un orden. El que aparece primero es el más usual y así sucesivamente. Pero las palabras significan varias cosas. Dependen de su contexto, del momento en que se dicen, ¿no? Entonces, necesitamos tener claros los conceptos con los que vamos a trabajar. De ahí pasamos al nivel del sentido de los conceptos que le dan los diferentes autores. Porque para los autores cada concepto tiene un sentido determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el concepto inconsciente es diferentemente interpretado por los mismos psicoanalistas, sea por Freud, sea por Jung, sea por Lacan,
sea por Adler, que fue de los primeros que trabajó con Freud, o sea por Ana Freud, la hija de Freud, ¿no? Es decir, aunque la palabra en el contexto psicoanalítico puede referir a algo similar, cuando uno entra a profundidad, se da cuenta que no significa exactamente lo mismo para un autor que para otro. Y lo mismo sucede en todos los campos. Entonces, cuando uno decide hacer una investigación, necesita tener primero el concepto claro y segundo, saber que ese concepto que tiene varios significados, también tiene varios sentidos. Y que por tanto, uno necesita acudir a distintos autores, distintas teorías, para tratar de comprender esos diversos sentidos. Y a partir de ello, entonces, poder hacer la interpretación. La investigación cualitativa, decía, como tiene como base el lenguaje, requiere precisamente este dominio del lenguaje, de los conceptos, de los significados, de los sentidos, para tratar de ver cómo es que las personas nos explicamos, entendemos o comprendemos nuestra realidad. Y cómo a partir de ello actuamos en el mundo. El problema fundamental, a final de cuentas, es cómo de los discursos que emitimos derivan acciones. Otro concepto, por ejemplo, que en el contexto actual se usa, se manipula incluso, es el de democracia. Porque dependiendo de quién lo diga, es lo que está entendiendo por democracia, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un tema que hable de ciudadanía, de democracia, de equidad social, de justicia, evidentemente debo de tener claro que cómo estoy usando yo el concepto democracia. Porque en los discursos políticos, por ejemplo, es muy fácil decir, soy demócrata. Pero ¿qué entiende usted por ser demócrata? ¿De cuál de todos los tipos de democracia me está hablando? ¿De qué autores me habla cuando habla de democracia? Porque hay autores que discuten sobre la democracia. ¿Me explico? Y hoy en día, entonces, uno de repente escucha, es que la democracia debe de ser el punto de partida del país, y uno dice, ay, sí, cierto, tiene razón, la democracia. Pero quién sabe qué está entendiendo ese cuate por democracia, ¿no? Entonces, es importante la aclaración conceptual. Y diría dos cosas más del lenguaje, que enfatiza mucho Michel Foucault. Uno, las palabras siempre dicen más de lo que dicen, pero al mismo tiempo las palabras tienen detrás de ti sentidos que no quieren decir lo que dicen. Suena medio paradójico, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Cuando nosotros en una discusión con la pareja, de repente soltamos una frase, una oración, y nos dicen, ah, me dijiste esto, uno inmediatamente tiende a decir, no quise decir eso. Ese no quise decir eso es, usé palabras que están diciendo más de lo que quise decir, porque esas palabras están teniendo significados y sentidos por debajo de lo que quise decir. Entonces, en la vida cotidiana nosotros decimos muchas cosas que a lo mejor no queríamos decir. O decimos cosas
que quisimos decir, pero luego nos arrepentimos de haberlas dicho por el efecto que puedan tener en nosotros, ¿no? Entonces, cuando un investigador cualitativo entrevista a personas, hace encuestas o grupos de discusión, pues evidentemente se encuentra con personas que a lo mejor no quieren decir lo que están diciendo, ¿no? O que están diciendo de más, o que dicen de menos. O que con su silencio nos están diciendo algo. Esa es la complejidad de la investigación cualitativa, que al trabajar con el lenguaje no es algo realmente tan evidente para todos, aunque hablemos el mismo idioma. Hace rato ponía el ejemplo de las disciplinas. Los que son de las ciencias duras, se les dificulta el lenguaje filosófico, psicológico, pedagógico. Lo mismo sucede a la inversa. Para quienes somos de este campo, si leemos un libro de química, de física, de biología, pues se nos hace muy complejo, ¿no? Hablamos todos español. Por ejemplo, también las teorías de sistemas, todo lo que es cibernética, computación, está constantemente sacando palabras nuevas, neologismos, expresiones, anglicismos, usan mucho anglicismos, ¿no? Chatear, en fin. Que quienes no somos de ese campo, de repente nos choca decir, por ejemplo, en lugar de acceder, dicen accesar. Vamos a accesar a la plataforma, ¿no? Yo digo, ¿por qué no dicen acceder a la plataforma? Pues porque tiene un sentido diferente hacia lo virtual. ¿Me explico? Entonces, ese campo hablamos español, pero un español que está siendo transformado, pues por todo lo técnico-científico que está detrás, ¿no? Otro ejemplo es, si nuestra investigación es con niños, hemos de reconocer que los niños, aunque hablan español, sus significados y códigos son muy diferentes a los del adulto. Entonces tengo que interpretar lo que los niños dicen. Si un investigador hombre lleva a cabo una investigación sobre mujeres, evidentemente tiene que entender el código de las mujeres. Lo mismo sucede al revés. Si una investigadora mujer hace investigación sobre hombres, requiere conocer el código en el cual se expresan, aunque ambos hablemos español. ¿Me explico? Por poner un ejemplo ya clásico, cuando los hombres vamos a comprar zapatos, escogemos entre negro y café. Negro para todo lo que tenga que ver con grises, negros, azules oscuros, etcétera, ¿no? Y zapatos cafés para todo lo que tenga que ver con el otro espectro del color. Cuando una mujer va a comprar zapatos, no ve negro y café. Ve toda una colorometría en la que dice, ese amarillo sí va con el vestido tal. Uno ve amarillo. Pues cómprate estos amarillos. No, pero es que el tono de amarillo. Entonces, pues claro, uno entra a la zapatería, se pone los zapatos cómodos y dice, estos, punto. Una mujer va a una zapatería, va a otra zapatería, va a otra zapatería, piensa en el tamaño del tacón, en lo grueso del tacón, en la horma del zapato, en el tono del color, en si tiene villa o no la tiene, en si puede ir con medias o sin medias, en si va a requerir tobimedias o no. Toda una cuestión, porque su código de comunicación y de conocimiento de lo real es muy diferente al nuestro. Entonces, comprender eso cuando uno hace investigación cualitativa equivale a decir, pues yo necesito conocer cuál es la lógica bajo la cual las otras personas hacen lo que hacen o actúan como actúan. Y esto no supone valorarlo. O sea, no implica decir, es que los hombres no ven nada, o las mujeres, ¿cómo pierden el tiempo? No. Significa tratar de darse cuenta de que los seres humanos, en nuestra relación con el mundo, actuamos en función, pues, de toda una serie de ideas, prejuicios, conocimientos, experiencias que a lo largo de la vida hemos adquirido. ¿Sí me explico? Entonces,
Resulta ser que el investigador cualitativo que trabaja con el lenguaje, pues necesita entender cómo es que los otros seres humanos, por medio del lenguaje, están dándonos una idea de su concepción de mundo, ¿no? De su perspectiva de mundo. Entonces, todo ello está implicado en las distintas posturas metodológicas que les envié en las láminas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O alguien que quisiera comentar? Mandé unas que tienen que ver con Bogart y Taylor. Este, pregunta, comentario, déjenme va para un dulce. Les diría si gustan, pero estamos muy lejos. Les voy a dar 5 minutitos para que formulen preguntas. 5 minutitos, ¿salen? Son las... Sí, ¿Mande? sí, gracias. Sí, adelante. Cinco minutitos. Ahorita regresamos entonces. Sobre la de Bogdan, doctor. Sobre las distintas láminas. Eran Ok. muy poquitas, pero específicamente si quieren Bogdan, no importa. Ok, perfecto. Gracias. Sí.
Bien. Por aquí en el chat, Magdaleno pone que tenía dificultades de audio. Espero que ya estén resueltos, Magdaleno. Bien. Retomemos la sesión entonces. Ya se fueron a desayunar. Ya. Muy bien, Moni. ¿Alguien se anima a preguntar algo? Adelante, Baristo. Bien, doctor, mi pregunta es, ¿cómo interpreta la investigación cualitativa a la fenomenología? Bueno, mira, hay varias posturas. En una de las láminas que les mandé, les decía, venía el interaccionismo simbólico, la etnometodología, etcétera. Prácticamente todas esas metodologías se apoyan en dos principios fenomenológicos fundamentales. Uno, nuestra conciencia de la realidad siempre es conciencia de algo concreto, que creo que había comentado la vez pasada. Es decir, yo no tengo una conciencia de lo real en abstracto. Mi conciencia de lo real siempre es sobre algo concreto. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, es que hay que luchar contra el hambre en el mundo, o luchemos por la paz mundial, como eslogan es muy bonito, pero mi conciencia no capta lo que puede llegar a significar la paz mundial. Yo necesito algo concreto, porque mi conciencia solo actúa en función de algo concreto. La paz que en mi vida hay, la paz que en mi colonia hay, la paz que vivo con mis seres queridos o no. ¿Se me explico? Solo a partir de eso puedo en un momento dado llegar a pensar la paz mundial. Pero en realidad
siempre me muevo en el mundo a partir de conciencia concreta de las cosas. Y el otro principio que toda la investigación cualitativa recupera de la fenomenología y viceversa, es, que creo que también lo había comentado la vez pasada, antes de nombrar todas las cosas del mundo, yo ya tengo una idea de esas cosas. Ya supe de ellas, ya me hablaron de ellas. Entonces, yo tiendo a formarme concepciones de las cosas antes de incluso conocerlas, ¿no? Por eso en ocasiones los prejuicios tienen tanto peso en nuestra vida, porque oímos hablar tanto de alguien, de un grupo étnico, de una raza, de un pueblo, de etcétera, y a partir de eso ya derivamos un comportamiento determinado, ¿no? Entonces, la fenomenología, decía, es el fundamento de toda la investigación cualitativa, pero las metodologías cualitativas solo retoman algunas cosas de todo el planteamiento fenomenológico, sobre todo estos dos principios que acabo de mencionar. ¿Sí? Pati, adelante. Sí, doctor, gracias. Menciona sobre las características en la diapositivas de Bogdan y Taylor. Menciona dos que me llamaron la atención. Viene sensibilidad ante efectos que la investigación causa en las personas y tratar de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. En este caso, ¿está únicamente considerando la sensibilidad de las personas o también podría involucrarse la sensibilidad del investigador? Y esto de comprender a las personas dentro de su marco de referencia, me imagino que se refiere al entorno en los que ellos se desarrollaron y cómo afecta la diferencia, por decir, el que el investigador se haya desarrollado en otro ámbito completamente diferente. ¿Eso cambia la perspectiva? ¿Sí me expliqué? Sí, sí cambia la perspectiva. Volviendo un poquito a lo que tú planteabas acerca de esta pregunta que le hiciste al investigador, ¿no? Y que te decía, solo que haya alguien de un nivel superior al mío puedo tomar el curso, etcétera. Ahí tienes un ejemplo de cómo la perspectiva de una persona hace actuar sobre la realidad de determinada manera. Entonces, cuando el investigador no logra ubicarse en la comprensión de en la comprensión de un entorno diferente, o no logra ser sensible a ese entorno, en esa medida no logra comprenderlo. Porque entonces se va a guiar más por prejuicios, se va a guiar más por sus propias concepciones de las cosas que sobre las que intenta investigar. Lo que Bogdan y Taylor nos dicen, y el título es Ir hacia la gente, es, yo tengo que romper mis propios esquemas, mis prejuicios, mis miedos, para poder comprender los de los otros, porque lo que me interesa es comprender los de los otros. ¿Por qué los otros actúan, opinan, creen o piensan de determinada manera? Yo no lo voy a juzgar, pero debo de comprender que los otros, las otras, se mueven a partir de sensibilidades, de afectos, de sentimientos, de emociones derivados de su vida y que tienen que ver con un entorno específico. Tú hace rato decías que eres de Nezahualcóyotl. Todos los que no somos de Nezahualcóyotl, yo alguna vez llegué a dar algún curso a colegio de bachilleres ahí de Nezahualcóyotl, Sí. Nos formamos una idea de cómo es vivir en Nezahualcóyotl, ¿no? Y que si es barrio bravo, y que si allá asaltan, y que, o sea, hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? Igual de otras zonas de la Ciudad de México, o del Estado de México. Si yo no soy capaz de comprender que Nezahualcóyotl no es eso que todo mundo dice, y que necesito conocerlo a fondo, para tratar de comprender el actuar de los habitantes de ahí,
pues evidentemente me genero prejuicios, miedos, y juzgo sin conocer realmente, ¿no? Entonces, evidentemente necesito romper eso, y eso implica que mi entorno, si yo viví, como dicen, en un lecho de rosas, me va a costar más trabajo entender a quien ha vivido en un lecho de espinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, requiere el investigador ser sensible a ese otro entorno y tratar de vivir en él, si es posible, para poder adquirir mayor sensibilidad, ¿no? Bien, está también, Gracias. sí, nada, Pati. Mónica y luego Andrés. Bueno, doctor, Sí. la pregunta va derivada también de lo que dijo la compañera Patti. ¿Cuáles son las características que debe tener el metodólogo? Porque ahí dice que ese tiene que apartar de su significado propio de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace válida su ideología ya en el campo de la investigación? De hecho, ¿Cómo tendría, no caer en prejuicios o en cosas que nosotros pues, percibimos? ¿Cómo procesa su realidad? tendría que primero ser consciente de sus prejuicios, de sus valores, de sus creencias, para poder saber en qué medida están afectando o alterando la información que está recibiendo. ¿Mm? Por ejemplo, muchos investigadores, etnometodólogos y etnógrafos, cuando llegaron a los pueblos a conocer otros pueblos, otras culturas, o cuando lo hacían en colonias populares en las ciudades, pues se espantaban ante muchas cosas que veían, pues porque consideraban que eso no era correcto, ¿no? Entonces, el etnometodólogo tiene que trabajar sobre sus propios prejuicios, sobre sus ideas, sus valores, sus creencias, su ideología, para evitar sesgar la información que recibe. Hay un libro que se llama De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, de un autor que se llama George Devereux, se dice así, se pronuncia así, Devereux, del siglo XXI, que aborda el tema a mucha profundidad, porque esto realmente es algo muy común. Es algo muy común porque el investigador ya fue a la escuela, ya estudió una maestría, ya pertenece a otro nivel socioeconómico, ya tiene otras experiencias de vida, y trata de comprender cosas que pertenecen a culturas, civilizaciones, pueblos, que se mueven en otro ámbito, que a lo mejor no van a la escuela, que a lo mejor no les importa tener un grado académico, etcétera, ¿no? Pues evidentemente tiene mucho camino que recorrer para tratar de interpretar adecuadamente la información o los datos que recibe de la realidad, para tratar de comprender lo que ve sin juzgarlo. ¿Sí? Andrés, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Aquí también, bueno, estaba leyendo que dice, los etnomedólogos suspenden o ponen entre paréntesis su propia creencia en la realidad para estudiar la realidad de la vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa si este personaje es parte de esa, digamos, de una comunidad a la cual se pretende, pues, hacer ese estudio? Si él es parte de esa comunidad. De hecho, tiene doble trabajo, porque en la investigación etnometodológica se habla de la observación no participante. Es decir, yo no puedo participar en lo que sucede en la comunidad o en el espacio donde investigo, porque lo altero. Si yo viví ahí, evidentemente me es más fácil querer actuar, porque conozco las costumbres, los hábitos, las formas, ¿me explico? Entonces, aparte de luchar, como decía hace ratito, sobre los prejuicios que ya puedo llegar a formarme, tengo que luchar contra mis propios hábitos.
La otra opción que en la investigación cualitativa se ha desarrollado es la que plantea la posibilidad de la observación participante. Es decir, sí voy a participar para inmiscuirme totalmente en el espacio que investigo y conocerlo más a cabalidad. Sí, por ahí hay un niño muy contento participando. Entonces, la observación participante presupone que sí, como investigador, te metas al campo como tal, que lo conozcas a profundidad, pero evidentemente también tiene riesgos. ¿Sí? Es decir, te involucras tanto que acabas perteneciendo y dejas de tratar de comprender lo que realmente intentas explicar. ¿Me explico? Por ejemplo, hubo casos, o ha habido casos de etnógrafos que llegan a una comunidad, se involucran tanto, que acaban convirtiéndose en miembros de la comunidad, casándose con alguien de la comunidad, siguiendo sus rituales, y pues evidentemente pierden toda dimensión como investigadores. ¿Sí? Otros casos logran salvarlo, pero requiere, insisto, tomar conciencia de ello. Por ejemplo, hay una novela que escribió un etnógrafo hace mucho, que se llama Los hijos de Sánchez, que creo que también se hizo película, ¿eh? De un etnógrafo que llegó a una ciudad, a un sector popular, y empezó a convivir con la familia, y luego escribe la novela, pero evidentemente se involucró hasta casi ser miembro de la familia, ¿no? Se llama Los hijos de Sánchez, la novela. No me acuerdo del autor ahorita. Pero hay otro caso que ha sido muy cuestionado, aunque se ha vuelto icónico, Juan Carlos Castaneda. Juan Carlos Castaneda tiene un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Él fue y entrevistó a un chamán, si mal no recuerdo, en Oaxaca, pero se le fascinó tanto que empezó a adquirir los hábitos del chamán, a vivir como miembro de la comunidad, incluso creo que llegó hasta fumar, drogarse como lo hacía el chamán, etcétera, ¿no? Entonces escribe un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, y luego ya escribió otros, Viaje a Ixtlán y otros, Viaje al Infinito, en fin. Pero es muy cuestionado porque algunos antropólogos, etnógrafos, etnólogos lo defienden porque dicen, no, pues sí, se conoció tanto que vivió eso, ¿no? Pero hay otros que lo cuestionan porque dicen que perdió objetividad al momento de empezar a hacer cosas ya no como investigador, sino como miembro de una comunidad determinada. En otras palabras, el punto principal es que el investigador tenga claridad, tenga conciencia de si es miembro de una comunidad, cómo puede lograr comprender esa comunidad sin que sus propios conocimientos lo sesguen en la interpretación de sus datos. Y que pueda, por tanto, dar unas respuestas válidas sobre lo que está intentando conocer. Ok, muchas gracias, doctor. De nada, Andrés. Sí, adelante, ¿quién es? Déjenme pongo los lentes porque ahí ya no leo la letrita. Eleno. Adelante, Eleno. Buenos días. Sí, mire, doctor, lo que usted comenta se me hace muy interesante dentro de la investigación etnográfica o de campo. En el libro de Los Sánchez, ¿verdad? Hablaba sobre cómo las familias en la década de los 80, ¿verdad? Vivían en un hacinamiento, pues, tremendo, ¿verdad? Porque la ciudad apenas iba creciendo y eran lo que era el anillo de pobreza que existía en una ciudad creciente. Pero el investigador, ¿verdad? Se adentra tanto, que llega a plasmar en su libro Los Sánchez las condiciones sociales, ¿verdad? Y etnográficas en las que vivía la familia Los Sánchez. Sí. Y sobre el comentario que hizo se me hizo muy interesante de Castañeda.
Él escribió muchos libros, ¿verdad? Recuerdo Un pase al infinito, Los pasos mágicos Sí. de San Juan. Él, en su búsqueda, ¿verdad? De lo místico, pues llegó hasta probar algunas, frutas, ¿verdad? Como el peyote y entre otras. Pero lo interesante de él, ¿verdad? Es que trata de alcanzar el infinito, ¿no? Y sobre todo, pues, transmitirlo dentro de sus libros, que sí vienen siendo grandes aportes, la verdad, en el aspecto cultural y científico. Y es aquí donde eh, es plausible ver el alcance que tiene la investigación cualitativa, en el sentido de lo fenomenológico, porque es ahí en el campo donde se vive la investigación, donde el investigador logra adentrarse dentro de los estratos sociales o étnicos del objeto de estudio. Bueno, ese es mi comentario. Buen día, doctor. Sí, no, muy bien, Elino, qué bueno que lo comentas porque evidentemente tanto la de los hijos de Sánchez como la de Castaneda son experiencias que nos hacen ver hasta dónde un investigador puede llegar con tal de tratar de comprender una realidad o de explicar una realidad, ¿no? Qué bueno que los leíste. Sí, sí, ahorita que mencionas las fechas, sí, Los hijos de Sánchez es una novela más o menos de los 80. Yo tiene años que la conocí y creo que se hizo película al respecto también, ¿no? Ustedes pueden hacer un ejercicio este, respecto de sus propias concepciones de las cosas. Por ejemplo, hay una película mexicana que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel. Recientemente la han estado pasando en la televisión. Véanla, si pueden, y si pueden, véanla con otros amigos, compañeros, familiares. Y una vez que termine la película, comenten qué fue lo que sintieron de la película. No lo que pensaron de la película, lo que sintieron. Y este ejercicio se lo recomiendo mucho para comprender lo que la investigación cualitativa intenta. Hemos de distinguir muy claramente entre lo que pensamos de las cosas y lo que sentimos respecto de eso mismo. Por eso les digo, la película, vean y expresen lo que sintieron de la película, no lo que pensaron. Y ahí es donde uno se da cuenta de cuando tiene prejuicios, tiene miedos, tiene cosas que necesita uno revisar, trabajar, al tratar de investigar algo. Porque si no, lo que va a suceder es que la información que reciban o les va a afectar o les va a hacer llegar a juicios equivocados. Por ejemplo, abordar el tema de los feminicidios no es un tema sencillo, porque involucra demasiadas emociones. Abordar el tema de la violencia en general también. Pero cada campo de investigación tiene sus, como dijéramos, sus motivos por los cuales uno se siente o no más afectado directa o indirectamente. Entonces, para el investigador cualitativo es muy importante tener claro, tener conciencia de todo lo que en un momento dado le pasa, siente, con respecto a lo que quiere investigar. Porque, insisto, o le afecta emocionalmente o va a empezar a emitir juicios de valor en lugar de comprender los fenómenos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mientras alguien más se anima, voy a poner aquí en pantalla 3 textos
que les recomiendo puedan revisar, leer. Uno es de el mismo Bogdan y Taylor, no se alcanza a ver ahí. Ahorita se los leo el título y demás. Este libro se llama Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Editorial Paidós. Tiene muchas ediciones. Se volvió un clásico, diríamos, de la investigación, de Bogdan y Taylor. Es un libro relativamente, como dijéramos, comprensible en términos técnico-científicos. Utiliza un lenguaje claro y da toda la panorámica respecto de la investigación cualitativa y los métodos que se pueden utilizar para llevarla a cabo. Otro libro se llama Sociología Cualitativa. Este libro es de Trillas. Es Howard Schwartz y Henry Jacobs. También tiene varias ediciones. Este libro me gusta en lo particular porque aparte de dar el panorama de la investigación cualitativa, pone muchos ejemplos de casos de investigación social. Por eso es sociología cualitativa. Y aquí una aclaración. El investigador social, en principio, diríamos, es el sociólogo, ¿no? Quien estudió para comprender o conocer la sociedad. Pero en realidad, los historiadores, los pedagogos, los psicólogos, los sociólogos, cualquiera que está en el campo de la educación, se vuelve un investigador de lo social, pero no sociológicamente hablando. ¿Sí? Es decir, no porque haya estudiado sociología lo va a estudiar, sino porque le interesa conocer sobre la sociedad, sobre la educación, sobre los comportamientos, sobre la violencia, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un libro como de sociología, de la investigación, la mirada es evidentemente del sociólogo. Cuando hablamos, como Bogdan y Taylor, de distintas metodologías cualitativas, hablamos como investigador social, independientemente de la profesión que se haya estudiado. Ustedes no son sociólogos, o creo que ninguno es sociólogo, la mayoría tiene estudios diversos, pero quiere investigar o podría investigar sobre lo social. Tú necesitas romper la mirada del sociólogo propiamente, ¿no? Sí, Mónica, ¿quieres preguntar algo? Sí, doctor. Entonces, ¿se puede medir la conciencia? ¿Qué tanto, por ejemplo, de conciencia histórica hace? Más que medir la conciencia, yo creo que la conciencia es inconmensurable, es inmedible, diríamos. Lo que puedo hacer es, como dijera, y me hiciste una pregunta bastante complicadita, ¿eh? ¿Qué tomaste en la mañana? Emoción. Sí. Es que, le digo, la conciencia no se mide, pero sí podemos conocer grados de conciencia, por decirlo así, ¿no? Es decir, decías, conciencia histórica, ¿qué tanto sé yo de historia? ¿Qué tanto sé del tema que quiero saber, con que quiero profundizar, para poder determinar el grado de conciencia que tengo de ello, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil establecerlo y solo nos vamos dando cuenta de ello a partir de la experiencia que vamos teniendo. ¿Sí? Cuando quizá la única forma de saber qué tanta conciencia tenga de algo sea al platicar con otra persona que conoce del tema y que nos haga ver que lo que tenemos son prejuicios o ideas equivocadas sobre un problema.
El otro día, por ejemplo, yo decía, con esto de las elecciones y de lo que ahorita se avecina con las campañas, pues todos de una o de otra manera vamos a tomar una postura. Votar por uno, votar por otro, o abstenernos de votar, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan consciente soy de por qué voto por una persona, voto por otra, o por qué me abstengo? Y eso supone tener información, que cuando alguien me diga, ¿por qué te abstuviste de votar? Yo sea capaz de decirle, porque me he dado cuenta de esto, porque sé de esto, porque no confío en esto, ¿sí? Todo eso. ¿Por qué votaste por tal o cual? Porque me convence su propuesta, porque reconozco que hace esto, hace bien esto. ¿Sí me explico? Es quizá la única manera en que uno se da cuenta de qué tan consciente es de las cosas. Gracias, doctor. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Bien, vamos a ir, dejen checo aquí la hora. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Dentro de la investigación cualitativa, también es importante considerar que existen diversidad de métodos de trabajo. Uno, ya lo decía yo, es la entrevista, que consiste en una serie de preguntas abiertas para que la persona o las personas expresen sus ideas, opiniones, emociones, sentimientos, según sea el caso. Las preguntas abiertas suponen que voy a dejar a la persona hablar libremente. Hay entrevistas de pregunta cerrada. Yo solo espero que me responda sobre esto. Entonces, la entrevista es una de las técnicas y métodos de investigación cualitativa. 2, las encuestas de opinión. Ahorita por las elecciones, pues va a haber un montón de encuestas de opinión telefónicas, casa por casa, afuera de las casillas, en fin, ¿no? Son encuestas generalmente cerradas, pero que implican una interpretación. Otro método es la observación, que ya mencionaba, puede ser participante o no participante, pero que en ambos casos requiere una guía de observación. Es decir, señalar tópicos, puntos de lo que voy a ir a observar. No se trata solamente de ir y pararse en un lugar y estar viendo. Se trata de dirigir la mirada hacia cosas muy concretas. Por ejemplo, si estoy investigando sobre relaciones familiares, padres-hijos, y voy a visitar familias, necesito orientar mi mirada y decir, bueno, un punto es cómo le hablan los papás o el papá y la mamá al hijo, con qué tipo de palabras se dirigen a él, en qué momento se dirigen a él, solo para regañarlo, para premiarlo, cuándo son las interacciones y de qué tipo. 3, ¿cuáles son el tipo de respuestas que los hijos hacen cuando los padres les hablan? Si se fijan, hay 3 tópicos que me interesan de la relación. Durante el día puede haber un montón de cosas que pasen en la familia. Se pongan a jugar, se pongan a comer, unos se bañen, otros vean tele. A mí solo me interesan los momentos en que hay una interacción lingüística en el proceso.
cómo se dirigen a ellos, cómo responden los hijos y para qué hablan con ellos, para regañarlos, para motivarlos, para qué. Entonces, de todo lo que pasa en una casa en un día, yo solo estoy observando eso que me interesa. ¿Sí? Entonces, toda observación requiere una guía de observación. Es como cuando el turista llega a una ciudad nueva y hace su lista de qué quiere ver, ¿no? Ah, quiero conocer el mercado de dulces, quiero conocer el museo histórico, quiero recorrer la catedral. Bueno, pues hace su guía. Y de todo lo que pasa en la ciudad, pues le interesa ir a esos puntos. ¿Sí? Bien. Tenemos la entrevista, tenemos la guía de observación, tenemos algo que se llama grupos de discusión o focus group. Los que se sienten más americanos siempre le llaman focus group, pero en realidad es un grupo de discusión. Reúno 5, 6 personas, no más, y les hago un planteamiento, una pregunta, y escucho lo que van comentando. Dejo que interactúen, intercambiando sus opiniones, y yo voy registrando eso que escucho. Lo ideal ahí también es videograbar la sesión, por cualquier cosa que se me escape, ¿no? Formas de mirada, tonos de voz, si alguien se dirige más a una persona que a otra, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que hago es recuperar toda esa información y después la analizo. Pero debo de tener muy claro para qué tipo de pregunta reunía a esas personas. ¿Sí? Otra metodología, otro método de investigación es precisamente es algo diferente, un poquito variante del focus group o del grupo de discusión, que es una entrevista colectiva. La diferencia radica en que yo pregunto algo, pero no me interesa la interacción entre ellos, no quiero que interactúen entre ellos, sino cómo responden las personas que están en un grupo respecto a una misma pregunta. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Hay temas que la gente no se atreve a opinar porque le parece penoso, inmoral, porque no sabe cómo se le pueda juzgar y prefiere una entrevista individual. Pero a mí como investigador me interesa ver cómo la gente contesta cosas que pueden parecer, ¿cómo se dice? Inmorales, pecaminosas, prejuiciosas, etc. Por ejemplo, todos sabemos que los sacerdotes católicos deben de ser célibes. Hicieron votos de castidad. Yo puedo decidir y digo, bueno, voy a entrevistar sacerdotes para hablar sobre su vida sexual, pero los voy a entrevistar separadamente a cada uno, ¿no? Ahí voy a obtener un tipo de información. Pero ¿qué sucede si digo, voy a reunir a 5 sacerdotes y voy a hacer la pregunta abierta a los 5? ¿Quién de ustedes ha tenido relaciones sexuales? Es evidente que cada sacerdote pues va a estar presente, que tiene otros sacerdotes al lado y que quién sabe qué digan, ¿no? ¿Me van a ventilar? ¿No tengo la misma confianza o sí, o puedo tenerla al expresar lo que realmente hice o no hice? ¿Me explico? Pero a mí como investigador me puede interesar mucho eso, porque entonces veo las reacciones. No dejo que interactúen entre ellos.
pero sí me doy cuenta de cómo reaccionan ante la existencia o la presencia de los otros. ¿Sí me explico? Si yo lo hiciera en un focus group, lo que podría hacer en lugar de la pregunta directa es decirles a los sacerdotes que qué opinan de las relaciones sexuales y el celibato. Y entonces se desencadena otro proceso. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Aquí algo que sirve como herramienta hoy en día, como complemento, apoyo, es la grabación, la audiograbación y la videograbación. ¿Sí? Porque todo lo que no alcance a registrar, voy a poder reescucharlo. Todos los detalles que no pude observar ahí mismo, los voy a poder ver en la grabación, en la videograbación. Ahora, otra de las formas de investigación cualitativa, y eso es importante antes de que se me pase, es el interaccionismo simbólico. Que parte del principio siguiente. El lenguaje humano no solo tiene signos, sino también tiene símbolos. Y el carácter simbólico del lenguaje posibilita ampliar las interpretaciones del mismo. En ese sentido, el interaccionismo simbólico presupone que los seres humanos al interactuar están cargados de toda una serie de ideas que los hacen expresar lo que expresan. Volviendo al ejemplo de los sacerdotes, es claro que aunque todos al principio, como sacerdotes, decidieron ser célibes cuando eran jóvenes y escogieron ese camino, es claro que a lo largo de los años, distintas vivencias les van a hacer dudar o continuar en el celibato o decir, voy a romperlo y no importa, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida van a tener experiencias que les van a dar otro significado a las cosas. Y por tanto, resignifican el sentido de su práctica como sacerdotes, pero también le dan otro símbolo al asunto. Lo cargan de un nuevo simbolismo. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en tener relaciones sexuales promiscuamente a tener relaciones sexuales solo para tener hijos, a tener relaciones sexuales con una persona que se ama. No es lo mismo. Simbólicamente es diferente. Entonces un sacerdote puede decir, es que realmente el amor es más importante. Y sí tengo sexo, pero tengo sexo con una mujer que amo. Y entonces simboliza el amor de tal manera que lo coloca por encima de la relación sexual. Pero puede ser que un sacerdote diga, no, yo no me puedo casar ni puedo enamorarme, pero voy con prostitutas. ¿Sí? Punto. Entonces, cada uno de los mismos sujetos va dando respuestas de acuerdo a cómo en su mente se va conformando la idea de aquello que están preguntándole y de aquello de lo que está hablando. A eso se refiere el interaccionismo simbólico, que nosotros vamos reestructurando, reconfigurando nuestras concepciones de la vida y del mundo por experiencias, por conocimientos, por muchas cosas, y cuando se nos cuestiona al respecto.
Y entonces cargamos simbólicamente, perdón, nuestra interpretación y respondemos. ¿Sí? Entonces, el interaccionismo simbólico da cuenta precisamente de que todo ser humano no solo resignifica la realidad, sino le da le carga de un simbolismo distinto a las acciones humanas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien. Decía, ustedes pueden apoyarse entonces en la videograbación o en la audiograbación para complementar lo que observan o lo que escuchan a lo largo de una entrevista, de un grupo de discusión, de una encuesta, porque les va a dar más elementos para tratar de comprender a las personas. Otra herramienta técnica o método es el registro etnográfico. Es decir, yo no es que haga una pregunta y escuche, sino voy registrando lo que voy observando a lo largo de un día con la gente a la que investigo. Por ejemplo, hace rato que hablaba de las interacciones en la familia. Puede ser que yo vaya y conviva con familias a lo largo de días y voy registrando todo lo que sucede, ¿no? Durante el desayuno, los papás y los hijos interactuaron de esta manera, desayunaron tal cosa, los hijos agradecieron, etc. Durante la mañana se pusieron a realizar tales actividades, pero entonces llevo un registro. Voy escribiendo todo lo que voy observando y que puede ser de interés. Si se fijan, no es que pregunte algo y espere una respuesta, sino que en mis registros yo me voy dando respuesta de lo que se supone estoy observando durante la interacción. Ustedes pueden hacer un ejercicio de este tipo al observar una película, cualquiera que ésta sea, y escribir durante la película lo que a ustedes les parece más interesante. Si pueden hacerlo con un compañero o compañera, mejor, porque cada quien escribe lo que le pareció más importante y después intercambian sus registros y se van a dar cuenta de lo que coincidieron, lo que no coincidieron, a qué le prestó más atención una persona que otra, etcétera. Eso ayuda mucho para poder elaborar buenos registros. ¿Qué otra cosa sería muy importante que conocieran de la investigación cualitativa? Bueno, la vez pasada comentaba también que hoy en día se habla más de investigación mixta, que utiliza instrumentos, herramientas de la investigación cuantitativa, pero desde la perspectiva cualitativa. Es decir, la investigación cualitativa hoy se permite, pues también usar estadísticas, usar datos cuantitativamente obtenidos, pero les da una interpretación desde la perspectiva cualitativa. Es decir, ya no se ven excluyentes la investigación cuantitativa y la cualitativa. Antes había mucho la costumbre en las personas, uno, de escribir cartas, dos, de escribir un diario. ¿Alguno de ustedes escribe cartas? No mensajes de WhatsApp ni correos, cartas. ¿Todavía escribe alguien carta?
Sí. ¿O alguien escribe un diario? Yo no, doctor. ¿No? Bueno, yo les aconsejaría también, tanto para los que vayan a hacer tesis como para los que vayan a hacer artículos de revista, que escriban cartas o traten de llevar un diario. Porque la principal dificultad que van a tener al realizar la investigación es escribir lo que quieran escribir. ¿Sí? Siempre el problema es, ¿y cómo empiezo? ¿Qué digo? Retomen la carta, traten de escribir una carta como si se la fueran a mandar a alguien, aunque no se la manden, y van a ver lo complicado y difícil que es tratar de exponer ideas, pensamientos, sentimientos en una hoja, 2 hojas, 3 hojas. ¿Sí? A veces se nos dificulta escribir un párrafo. Entonces, es muy importante que hagan ese ejercicio permanentemente. Escriban, suelten su pluma, porque si no, por más que revisen, lean, estudien, no van a acabar escribiendo ni tesis, ni artículo, ni nada. ¿Sí? Escribir es un arte también. Supone ciertas técnicas. Supone ordenar ideas, dar una secuencia lógica. Y si a veces mis propias ideas y pensamientos no los logro plasmar en una hoja, cuanto más las ideas, pensamientos de otras personas, de las 5, 10, 15 que entreviste, tengo que sacar algo y escribirlo. Entonces, sí necesitan ponerse a escribir cotidianamente sus impresiones del día, lo que hicieron, lo que quisieran hacer, lo que les divirtió, lo que les aburrió, lo que sea, pero escriban. Si no, van a tener una gran dificultad. Y bueno, para cerrar, preguntas, comentarios. Sí, adelante, Mónica. Bueno, doctor, de su clase rescaté un libro que leí en la secundaria que eran obras de Gandhi, y dice Gandhi que a mayor sabiduría, mayor humildad. Sí. Entonces, pues esto se ha demostrado en la clase, y también partir de lo que podemos rescatar y poder avanzar para que ese conocimiento se vaya construyendo en conjunto y con el apoyo de los compañeros, ¿no? Porque muchas veces tenemos habilidad para ciertas cosas y no habilidad para otras, pero yo creo que en la práctica vamos a ir diciendo, no tenemos estas dudas, pero yo creo que más adelante, ya cuando interactuemos más con todo esto, pues ya van a surgir más preguntas. Gracias. No, de qué, gracias a ti, Mónica. Sí, en efecto, cuando empiecen a hacerlo es cuando van a empezar a surgir más las dudas, ¿no? Como trabajo final, aprovechando esta idea de las cartas, les voy a pedir que escriban una cuartilla en donde expresen, pongan como título, me gustaría investigar esto, ponen el nombre de lo que van a que les gustaría investigar, o me gustaría escribir sobre esto, si es que va a ser un artículo, y que en la hoja, en la cuartilla, redacten lo que para ustedes significa eso que quieren investigar o sobre lo cual quieren escribir. ¿Sí soy claro? Sí, doctor. Bien, pues esa va a ser su tarea y la suben al Classroom para revisarla. Claro. Muy bien. Gracias por los libros que nos mandó. No, están, cualquier duda, comentario, pues ahí suben sus preguntas en la plataforma, me las hacen llegar y con gusto doy respuesta a lo que pueda. ¿Sí? Gracias, doctor. Muy bien, pues que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, doctor. Ya se va a acabar febrero. Gracias, doctor. Sí, de nada, hasta luego, cuídense mucho.
Hasta luego, Buen día, doctor. Bueno, saludos. Buen día a todos. Gracias, doctor. Doctor. Hasta Doctor, luego. doctor, tengo una pregunta. Sí, sí, Bueno, adelante. sí, lo que pasa es que a mí parece que a los demás les llegó lo de la notificación de la tarea. Y a mí no me llegó, no sé a dónde mandarla. Ah, mira, habla directamente con Jesús. Es en Ok, ok. Classroom. Es en Classroom, maestro. Si no se ha registrado, tal vez por eso no le llegan las notificaciones, pero está en Classroom y que es el último día mañana para entregar, pero es de del otro seminario.